Hola, vamos a continuar con el contenido de noveno grado y vamos a hablar de semejanza de triángulos. Eh, Tenemos un problema en el que nos dicen la figura A, que es esta, ¿verdad?, dada en la cuadrícula de la derecha, tiene su tamaño original. ¿Cómo se puede reducir a la mitad? Pues se puede reducir a la mitad dibujando una figura de la misma forma que esta, pero con las dimensiones de sus lados reducidas a la mitad de lo que miden las longitudes de esta figura. Es decir, los lados de la nueva figura deben medir la mitad de lo que miden los lados de la figura que nos dan. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y entonces, bueno, aquí tenemos una cuadrícula en la que queremos hacer la reducción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos visualizar? Pues las partes, podemos decir que la figura que nos dan está dividida en partes y que nosotros pues vamos a hacer los trazos correspondientes a esa parte en la cuadrícula, ¿no? Y que van a medir la mitad de lo que miden las secciones, si es que logramos identificar, ¿verdad?, o los lados o las partes de la figura que nos dan. Entonces, la longitud de la base, si le llamamos base a esta parte que está en la parte de abajo de la figura original, es la longitud de de los lados, la longitud de los lados de 4 cuadrados de la cuadrícula. Entonces nosotros debemos hacer un trazo en la base de la nueva figura de tal forma que mida la longitud de 2 cuadrados únicamente de la cuadrícula. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hacer así. Y entonces ahí tenemos el primer trazo. Bueno, para la altura, si es que le llamamos altura a esta parte, ¿verdad?, a esta y a esta, la figura original tiene una longitud de 4 lados de los cuadrados de la cuadrícula. Entonces la figura que nosotros debemos trazar debe tener una altura de 2, que sería la mitad de lo que mide esta, ¿no? Entonces la longitud de 2 cuadrados de la cuadrícula en la nueva figura para la altura, ¿no? Bueno, ahí está. Y para el otro lado también es una longitud de 2, ¿no? Ahí está. Ahí hemos dibujado la base y las alturas. Podemos dibujar estos segmentos que corresponden a la parte superior de la flecha de la figura, ¿verdad? Entonces, originalmente estas longitudes son 2 lados de los cuadrados. La nueva debe medir pues una nada más, ¿no? Una longitud de uno de los cuadrados. Debe ser esto. Una por cada lado. Entonces acá también. Porque tiene 2 lados esa figura ahí, ¿verdad? Entonces pasamos un poquito en cada lado ahí. Y nos faltan las diagonales de la parte superior. Entonces las diagonales tienen una longitud de 4 diagonales de los cuadrados de la cuadrícula, ¿verdad? Le llamamos diagonal a esta longitud en cada cuadrícula. Entonces tiene 1, 2, 3, 4. O la diagonal, o tiene la diagonal de un cuadrado de 4 por 4, ¿no? Entonces la diagonal que nosotros debemos dibujar en la nueva cuadrícula sería la diagonal de un cuadrado de 2 por 2. Ahí está, esa es la diagonal de un cuadrado de 4 por 4. Si nosotros dibujamos un cuadrado de 2 por 2 también sobre esta misma figura, entonces veremos que eso correspondería a la mitad de la diagonal completa de la figura, ¿no? Entonces tenemos que dibujar la diagonal de 2 cuadrados de las cuadrículas para tener la mitad de lo que mide
esta diagonal, ¿verdad? Y eso en cada lado. Entonces nos queda de la siguiente manera. Hacemos el trazo. Bueno. Y el otro, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos es una figura como la que nos dieron, pero reducida a la mitad. Ahí está. Y entonces eso era lo que nos pedían en el problema, ¿verdad? Que dibujáramos cómo obtener, ¿verdad? La figura que nos dan reducida a la mitad. Eso era lo que nos pedían. Bueno, entonces acá tenemos una explicación de lo que nos dice en el libro, ¿verdad? Por ejemplo, que la base que medía 4 cuadritos, la longitud de 4 cuadrados, ¿no? Se reduce a 2. Que la altura, que también tenía una longitud de 4 cuadrados, se reduce a 2. Que esta sección se reduce a 1 cuadrito por lado, ¿no? Y que la diagonal, que es la diagonal de un cuadrado de 4 por 4, se reduce a la diagonal de un cuadrado por 2. Y eso fue lo que hicimos nosotros en la figura que, en el trabajo que hicimos, ¿verdad? Y entonces se obtiene la figura que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Ahí están explicándolo en el libro de esa manera. Y nos dicen que en ambas figuras se conserva la forma y lo que cambió fue el tamaño. Sí, es correcto, ¿no? Al hacer ese tipo de trabajo de reducir una figura en el tamaño de una figura, ¿verdad? Reducirlo y formar una figura de la misma forma, lo que se le llama es reducción. Entonces vamos a ver acá nosotros. Vamos a concluir que ambas figuras se conserva la forma y lo que cambió fue el tamaño. Eso es una de las conclusiones. La reducción de una figura es una figura nueva cuyos lados tienen por medida la medida de los lados de la figura original, todos esos lados divididos por un número. La medida de los lados de una figura original dividido todos esos lados por un mismo número, y se dice que ambas figuras son semejantes. Ahí que la redacción de repente no está muy bien, pero lo que nos dicen es que las longitudes de la figura nueva es el resultado de haber dividido cada lado de la figura original por un mismo número. En este caso, ¿cuál fue el número? 2, ¿verdad? Esta se dividió entre 2, 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 y respectivamente con el resto de lados, y se obtuvo esta figura. Bueno, eso es lo que nos están diciendo ahí. A esas dos figuras se les llaman figuras semejantes, ¿verdad? Semejantes. Para indicar semejanza se utiliza el signo que va sobre la ñ, ¿no? En la parte superior de la ñ, y se le conoce como virgulilla. Entonces, de esta forma, al referirnos a la relación entre estas dos figuras, lo representamos así. Figura A, el símbolo que va encima de la n, figura B, y se lee figura A es semejante a la figura B. Eso es lo que se interpreta, ¿verdad?, de esta expresión, de esta simbología. Se lee figura A es semejante con la figura B. Bueno, eso sería respecto al primer ejemplo. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 1.2. Entonces, lo que ahora nos piden es una ampliación. En el ejemplo 1.2, lo que ahora nos piden es una ampliación. Veamos. Entonces tenemos, dibuje una ampliación de la figura C, esta, ¿no? De manera que un segmento que mide una unidad, no pusieron el número de unidad ahí en el libro, una unidad de largo mida 2 en la figura ampliada, 2 unidades en la figura ampliada. Si le llamamos una unidad a la longitud del lado del cuadrado, de la cuadrícula, ¿no?
Entonces llámese figura D a la figura resultante. Bueno, la verdad que no interesa mucho cómo se llama, ¿verdad? Bueno, para hacer una ampliación que mida el doble de la figura que nos dan, ¿verdad? Tenemos que trabajar en una cuadrícula que sea exactamente del mismo tamaño que contiene la figura que nos dan. Y ahora lo que debe suceder es que los lados de la figura nueva deben medir el doble de la figura que nos dan. Entonces, en la base, ese cuadrado, esa figura tiene una longitud de dos lados de los cuadrados de la cuadrícula. La nueva figura debe tener en la base una longitud de 4. Acá debe tener una longitud de 2, acá también de 2, esta de 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2. Bueno, entonces, para que nos resulte más visible, lo vamos a aumentar, lo vamos a acercar, ¿verdad? La figura. Y entonces vamos a empezar dibujando estas dos partes. ¿Por qué? Para cuestión de ¿cómo se llama? De que nos ubiquemos acá exactamente a la orilla, ¿no? de la cuadrícula. Entonces decíamos que esta debe tener una longitud de 2 lados de los cuadrados de la cuadrícula. Entonces nos ubicamos y hacemos ese trazo. Bueno, ahí está. Ahí lo tenemos, ¿no? Este, ¿no? Hacemos el otro hacia abajo, ¿no? Ya tenemos esto, ¿verdad? Estas dos. Entonces ahora lo que vamos a dibujar es la base. Debe tener una longitud de 4 lados de los cuadrados de la cuadrícula. Ahí la tenemos. Esa sería la base. Ahora dibujamos pues la otra sección que corresponde a esto, ¿verdad? A esta figura, a esa escuadra que es ahí, ¿no? Esa esquina. Entonces debe tener una longitud de 2 lados de los cuadrados hacia arriba. Bueno, ahí 2, esta otra, ¿no? Es otro lado. Debe tener 4 hacia arriba. Bueno, aquí ahora lo que hacemos es repetir esta misma figura, ¿verdad? 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4. Entonces desde acá hasta ahí, ¿no? 4, aquí 4 también. Ahora dibujamos estos dos segmentos aquí a los lados, ¿no? Ahí está. Aquí también 2 y 2, ¿verdad? Las dimensiones de esos segmentos, y 4 en la parte superior. Bueno, y 4 en la parte superior, y lo que tendríamos pues es una figura aumentada, ¿verdad? Al doble de la figura que nos dan. Eso es lo que tendríamos que hacer. Bueno, entonces esto sería el proceso contrario de la reducción, ¿verdad? Aumentar una figura en sus dimensiones sería pues multiplicar por 2 o por un número, por un mismo número, pues los lados de la figura original que nos dan. En este caso se multiplicarán por 2 y se obtiene una figura que es el doble de la figura que nos dan. Ahí está, ¿verdad? Bueno, en el caso de reducir, lo que se trata es de dividir las longitudes de los lados de una figura, todos los lados, entre el mismo número, y eso van a medir las nuevas dimensiones de la figura, ¿verdad? Entonces se reduce. Si multiplicamos los lados de una figura por un número, un mismo número, y se traza una figura como la original, entonces lo que se tiene es
un aumento de la figura, una figura aumentada. Veamos entonces. Aquí nos dicen, ¿verdad?, que se obtuvo una figura que mide el doble. A esa figura se le llama figura ampliada. Bueno, entonces una ampliación, acá está la conclusión, ¿verdad? Una ampliación de una figura es una nueva figura cuyos lados tienen por medida la medida de los lados de la figura original multiplicada en todos por un mismo número. Y se dice que ambas figuras son semejantes. Esta redacción es buena. Lo que nos dicen es que una ampliación es una nueva figura. Una ampliación de una figura es una nueva figura que tiene la misma forma de la figura dada, pero los lados de esa nueva figura miden cierta cantidad de veces más que los lados de la figura original. Todos sus lados son multiplicados por una misma cantidad y entonces esas van a ser las longitudes de la nueva figura, de los lados de la nueva figura obtenida. Eso es lo que nos están diciendo. Y de nuevo, entonces la figura obtenida es una figura semejante a la figura que nos daban, ¿verdad? Y entonces se escribe en este caso, ¿verdad?, que la figura D, que sería la figura que nos dan, es semejante con la figura C. Bueno, la figura C es la que se obtuvo, ¿no? La figura C es la que nos dan, entonces la figura D es la que se obtuvo. Entonces la figura D, que es esta, es semejante a la figura C. Bueno, y eso sería entonces, en forma general, lo que es la semejanza de dos figuras. Eso es, en general, la semejanza entre dos figuras que tengan la misma forma, no necesariamente el mismo tamaño, ¿verdad? Eso es semejanza de dos figuras. Bueno, lo vamos a ir dejando por partes, entonces, por secciones vamos a ir dejando los videos. Entonces aquí termina la primera sección, continuamos en la segunda sección.